Buenas tardes, mis queridos participantes. Es un placer estar hoy con ustedes en un encuentro sincrónico. Mi nombre es Hilda Borges, profesora de la Cátedra de Introducción al Derecho. Voy a desactivar los audios para que ustedes puedan interactuar y me puedan hacer todas las preguntas pertinentes en torno a la clase de hoy, que es súper importante porque es la base del derecho. Voy a desactivar audios. Están desactivados audios. Por favor, mis queridos participantes, desactiven los audios que tienen ustedes para yo poder tener una interacción más cercana con ustedes y tener un chat más cercano. Nos permite a nosotros, ustedes tengan la posibilidad de, gracias a Ainhoa. Buenas tardes, Ainhoa, ¿cómo estás? ¿Puedes desactivar el audio? ¿Me oye? Sí, claro, hola, buenas tardes. Buenas tardes, dice Motorola One Fusion. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Puedes desactivar el audio? Bienvenido. Hola, Exxon, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer conocerte. ¿Puedes desactivar el audio, porfa? Vamos a hacer una clase interactiva. Muchachos, van a aprender hoy. Bienvenidos al mundo jurídico, bienvenidos al mundo del derecho. La clase de hoy es súper importante. Quise que que ustedes estuvieran presentes todos para que puedan ver cómo es el derecho como sistema de normas. ¿Por qué, profesora? Porque esta es la base del derecho. No puede ser si esta es la base de ustedes como abogados. La clase de hoy es la base de ustedes como abogados. Dentro de 5 años se van a acordar de estas palabras y de estas frases. Esta es la base del derecho. ¿Por qué? Porque aquí es donde se da la adecuación de todas las normas. Entonces aquí es donde ustedes pueden confluctuar de una manera más intrínseca cómo es el basamiento legal donde yo me voy a conducir como futuro abogado. Bien, quiero que la clase del día de hoy sea básicamente interactiva, que ustedes me pregunten, que les traje unas láminas que ustedes pueden observar para que ustedes se familiaricen y las tengan una mejor comprensión en un lenguaje técnico jurídico y de una adecuación de las normas que le permitan a ustedes realizar una construcción lógica en estos casos. Bien, un placer saludarlos el día de hoy. Derecho como sistema de normas. El derecho es un sistema de normas. ¿Por qué? Porque el derecho se basa en qué normas. Ustedes van a estudiarse, son cuerpos de leyes. Eso es lo que ustedes van a estudiar, leyes. Pero ¿con qué finalidad ustedes estudian estas leyes? Para la resolución de conflictos. Es decir, ustedes van a estudiar un normativo de leyes para ustedes resolverle un conflicto a un cliente, a la vida suya y a usted mismo. ¿Pero en base a qué? A un análisis e interpretación. Si ustedes analizan ese sistema de normas que ustedes pueden ver, ¿verdad? Ustedes van a poder tener una mayor comprensión de lo que ustedes están trabajando. Dice, el derecho es un sistema de normas para la resolución y organización de la convivencia en sociedad que se basa en el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Cuando dice se basa en el monopolio de la fuerza, ¿quién es el que hace las leyes? El Estado. Bien, entonces ustedes pueden aquí ver de que ustedes van a hacer que el derecho es un cuerpo colegiado de normas. Fuentes del derecho. Las fuentes del derecho tenemos dos teorías. Acuérdense que en el derecho siempre se dan varias teorías. Está la del jus positivo, está la del jus natural, que yo se las había dado. Están los autores como está Savigny, Hegel, se los había dado en la clase sincrónica pasada. Dice, tiene como objetivo fundamental el análisis y la determinación de los elementos básicos que conforman el derecho. La teoría pura concibe a la norma jurídica como un juicio hipotético. Entonces usted puede observar que el derecho es juicios, emisión de juicios en base a lo establecido en las normas jurídicas.
¿verdad? Que expresan que el vínculo. ¿Qué es el vínculo? La relación jurídica, ¿verdad? Que es la conexión que yo tengo, el sujeto de derecho con la consecuencia que yo tengo. En clases pasadas yo les había venido hablando a ustedes de que era acto y de que era un hecho jurídico. ¿Qué significa un hecho jurídico? Que todo acto tiene su consecuencia. Dice la teoría pura, tenemos que estudiar la teoría pura, concibe la norma jurídica como un juicio hipotético que expresa el vínculo específico que establece el condicionante y su consecuencia. Una norma es, en el sentido, un acto con el cual se ordena y se permite en especial la autorización de un comportamiento. Esta es la base. Por favor, quiero que Ainhoa, Exxon, y no sé tu nombre, que estás ahí de primero, dice, ¿en qué se basa la pirámide kelseniana? ¿Qué es la pirámide kelseniana? Kelsen estableció una categoría o una jerarquización en, en establecer cómo estaba estructurada las normas de un país, de un estado. Entonces, vamos a ver cómo está estructurada las normas de un país y de un estado. Aquí estoy viendo, buenas tardes, Javier Salazar, ¿sí? Buenas tardes, Javier Salazar. Bienvenido a la cátedra de Introducción al Derecho. Entonces, ustedes pueden observar aquí, ¿verdad? Dice, la pirámide kelseniana. Préstenme la atención, por favor, a esta parte. La pirámide kelseniana, por favor, presten atención. Dice, pueden observar que en la cúspide está la Constitución, abajo están las leyes orgánicas y especiales, más abajo está de manera escalonada, tenemos las leyes ordinarias y decretos de ley, reglamentos y ordenanzas y sentencias. Entonces, Constitución. ¿Qué es la Constitución? La base primordial de un país, ¿verdad? Es la Carta Magna, es la que dirige un país. Entonces, ¿cómo la estableció Kelsen? En la cúspide. La pirámide kelseniana es categorizar las diferentes clases de normas, ubicándolas de una manera fácil y distinguiendo y predominando sobre las demás. Ejemplo, constitución, ley, decreto, ordenanza. La pirámide kelseniana se basa específicamente en representar gráficamente la idea del sistema jurídico escalonado. Entonces, pirámide kelseniana, coloquen una flecha, sistema jurídico escalonado. Cuando algún profesor en su vida diaria les pregunte, bueno, ¿y cómo están establecidas las leyes? Ustedes van a hablar, siempre acuérdense, mis queridos participantes, de la pirámide kelseniana. La pirámide kelseniana le dice a usted gráficamente cómo está establecido el sistema jurídico escalonado de un país. ¿Cómo está establecido? ¿Verdad? En la Constitución, en la cúspide, en las leyes orgánicas o especiales, las leyes ordinarias, los reglamentos y ordenanzas. Pero una pregunta, ¿será que encima de la Constitución, porque la Constitución aquí nosotros podemos adecuarla a la supremacía constitucional? Es la base, la suprema, la ley suprema que gráficamente, de acuerdo a Kelsen, rige las demás instancias jurídicas, rigen los demás sistemas, las demás normas. Ella es la base, ella es la supremacía constitucional. Fuentes del derecho. Estamos observando el día de hoy la unidad 3 que se relaciona al derecho como sistema de normas jurídicas. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Fíjense en aquí, la Constitución, la ley, el tratado internacional, el decreto con fuerza de ley, el decreto ley, el reglamento, la ordenanza, la instrucción, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina jurídica. Todas estas leyes, como son las leyes con decreto con fuerza de ley, el decreto ley, el reglamento, la Constitución lo establece en base a los poderes públicos. Por ejemplo, hay un poder público que se llama o se denomina el Poder Ejecutivo. ¿Quién es el que enmarca el Poder Ejecutivo? El presidente de la República, ¿verdad? Él es el que, previa autorización, ¿verdad?
vamos a decir, de las cámaras, en este caso de la Asamblea Nacional, él puede autorizar, ¿verdad? Tiene esa facultad, esa competencia como presidente, ¿verdad? De emitir un decreto con fuerza de ley. Por ejemplo, profesora, bueno, cuando hay un decreto de emergencia, ¿qué pasa cuando hay un decreto de emergencia? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esos decretos de ley? La ordenanza, la instrucción, ¿qué es una jurisprudencia? Las jurisprudencias son sentencias emanadas por los tribunales. ¿Qué es la costumbre? Son los usos jurídicos o los usos que llevan los pueblos. Fuentes del derecho, concepto, clasificación, principales fuentes. Ajá. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho son todos esos actos o hechos a los que el ordenamiento jurídico reconoce con capacidad de crear derecho. Algo que me crea mi derecho es una fuente. Eso nos permite a nosotros ordenar y sistematizar los procedimientos y disposiciones que producen normas. Bien, la constitución política, lo que yo les venía hablando a ustedes ahorita, ¿verdad? De la ley, el tratado internacional, el decreto con fuerza de ley, el reglamento, la ordenanza, la jurisprudencia y la doctrina jurídica. Derecho legislado. ¿Qué es un derecho legislado? Es cuando el cuerpo legislativo emite leyes, ¿verdad? Es creado ¿por quién? Por el cuerpo legislativo, por el poder legislativo, en conjunto con el poder ejecutivo. Entonces, ese derecho legislado ustedes lo pueden encontrar, ¿verdad? En este caso, lo pueden encontrar, buenas tardes, José Manuel Martínez. En este caso, ustedes lo pueden encontrar en los decretos de ley o en los decretos con fuerza de ley. ¿Qué es un mandato? ¿Qué es una ley? Es un mandato o una regla que tiene por objetivo dirigir el comportamiento del hombre en sociedad. Entonces, ustedes pueden observar que es una ley. Es una regla que tiene por objetivo dirigir el comportamiento del hombre en sociedad. Aquí ustedes van a observar en el día de hoy, en la clase de hoy, pura conceptualización. ¿Por qué? Porque ustedes están adentrándose en qué es el derecho. O sea, es una clase súper importante porque hoy nos estamos ventilando qué es el derecho. Fíjense lo que vamos a ver hoy. Naturaleza como fuente del derecho. La costumbre, la jurisprudencia y doctrina científica. Este va a ser la base de ustedes, muchachos, durante toda la carrera, ¿verdad? La naturaleza como fuente del derecho se ocupa del interrogante relativo a lo que es válido desde el punto de vista jurídico, tales cuales son las soluciones que tienen las normas, ¿verdad? Las acciones jurídicamente permitidas, prohibidas u ordenadas. En el derecho ustedes encuentran demandas, encuentran divorcios, encuentran denuncias. Entonces esa es la naturaleza. ¿Cuál es la esencia que tiene en sí? Si hablamos de una estructura lógica filosófica, la estructura que tiene el derecho de permitir acciones, donde usted como abogado, usted se va a ir desempeñando a través de esas acciones jurídicas. Entonces, es indispensable que ustedes sepan cómo se desarrollan en las fuentes del derecho. ¿Cuál es la naturaleza? ¿De dónde proviene el derecho? ¿De dónde brota la palabra derecho? Que es directo, algo recto, algo balanceado. Las costumbres son, como se los venía participando, son los actos reiterados a través del tiempo. Entonces, todo lo que es costumbre, al finalizar se convierte en ley. Todo lo que es costumbre en los pueblos, al finalizar se convierte en una ley. ¿Por qué? Porque tienen el convencimiento de crear una necesidad jurídica. Entonces, como es una costumbre, a través del tiempo con los pueblos, ellos están convencidos de que existe y ellos la convierten en ley, en una regla o un mandato que tienen que estar dispuestas o someterse en las personas de una sociedad. La jurisprudencia. Estos son términos esenciales, muchachos, guárdenlo donde ustedes quieren. Esto es derecho puro. Profesora, lo vamos a ver toda la carrera. Toda la carrera. ¿Es esencial? No es esencial, muchachos. Es vital. ¿Por qué? Porque esta es la base. Lo que es la pirámide kelseniana y la naturaleza del derecho. Porque aquí es donde ustedes van a arrancar
del derecho como tal. ¿Qué es la costumbre? Son los actos reiterados a través del tiempo, ¿verdad? ¿Y por qué se enmarcan? Porque como las personas del pueblo o de los pueblos tienen ese previo convencimiento, se crean como una necesidad jurídica. La jurisprudencia. Muchas personas dicen, ¿qué es una jurisprudencia? Las jurisprudencias son sentencias emanadas de los tribunales. José Manuel, ¿qué es una jurisprudencia? Son sentencias emanadas de los tribunales. Ainhoa, ¿qué es una jurisprudencia? Son sentencias. Las sentencias que emanan de los tribunales, esas sentencias que emanan de los tribunales, eso se denominan como jurisprudencia. ¿Qué nosotros entendemos por doctrina científica? Es la opinión de los publicistas en la materia. La doctrina es cómo establece, es el conjunto de leyes establecido por juristas. Es la interpretación que dan los autores de los distintos libros. Son doctrinas. ¿Qué es una doctrina? Aquí tengo en una biblioteca varios libros. Ahí están las doctrinas. Es los pensamientos, la interpretación y el análisis que le da cada uno de esos autores a las normas en sí. Doctrina científica. ¿Por qué científica? Porque trabajan a base del método científico. Profe, ¿cómo así establece el método científico? Acuérdense que el método científico siempre, al hablar del derecho, está basado en el experimento y en la observación. El método científico, acuérdense que se basa en el experimento y en la observación. Por eso es que de ahí sale la doctrina, porque muchos autores lo desarrollan al hacer que, profesora, al hacer una interpretación de esas leyes que vienen emitidas por la costumbre, por los usos de los pueblos, o que son costumbres, o que son jurisprudencias, que son sentencias emanadas de los tribunales. Usted entra al Tribunal Supremo de Justicia y dice, vamos a buscar la jurisprudencia. ¿Qué es una jurisprudencia? Es una sentencia emitida en el estado Guárico acerca de un robo de un vehículo. Y usted tiene un caso igual, usted lo aplica por analogía. Y ahí me sirve en una demanda una jurisprudencia. ¿Me están entendiendo en el día de hoy? ¿Cómo les parece? Vamos a ver, abran sus micrófonos, vamos a intercambiar. Vamos a ver, vamos a hablar con José Manuel o con Ainhoa. Aquí todos estamos aprendiendo, es primer año. Es lindo. Hola, Ainhoa. Es lindo, es primer año. Hola, es primer año, felicidades. Te estás adentrando, eres una semillita en el derecho. Sí, profesora, claro. ¿Les ha gustado lo que han visto en el día de hoy? Claro. O sea que ya usted sabe que es una jurisprudencia. José Manuel, ¿sabe que es una jurisprudencia? Claro, es una sentencia emanada de los tribunales. Hubo un robo de vehículo en Guárico, en Valencia. Me metí en el TCJ y salió. Robo de vehículo, lo busca usted, robo de vehículo. Y cuando usted sale, una sentencia. Eso se denomina como jurisprudencia. Entonces usted no le dicen sentencia, voy a buscar una jurisprudencia. Porque usted le llegó un caso a Ainhoa ¿sí? De una estafa. Entonces usted se mete en la página web del TCJ y usted busca una sentencia relativa al caso, similar al caso tuyo. Eso se llama analogía. Pero tú no le vas a decir, voy a buscar una sentencia. Tú le vas a decir, de un lenguaje técnico jurídico, voy a buscar una jurisprudencia. ¿Vale? ¿Me están entendiendo muy bien? ¿Sí? Bueno. Y ya vieron lo de la doctrina que les había dicho. La doctrina es todos los libros que ustedes ven de derecho, de Romberg, de Gorrondona, todos los libros que ustedes ven de derecho, esas son doctrinas, son la opinión de los diversos autores a través del análisis y de interpretación de las normas jurídicas. Bien. Analogía, lo que les había dicho ahorita, ¿verdad? Exxon, ¿qué estábamos hablando de la analogía? Semejanza entre cosas distintas cuya aplicación se admite en derecho para regular mediante un caso previsto en la ley, otro que es semejante. ¿Sí? Le llegó a Ainhoa. ¿Qué me llegó, profe? Le llegó un caso de divorcio basado en, vamos a decir, una estafa agravada. Se emitió en la página web del TCJ y busca una sentencia
¿Cómo se denomina? Jurisprudencia, ¿verdad? Busca una jurisprudencia que sea análoga, que sea parecida. Y esa aplicación usted la coloca en la demanda. Por analogía, la jurisprudencia tal se basa ta, 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 ta. Hace años yo tuve un caso en la gobernación del estado Táchira, trabajaba yo como asesor jurídico y tenía un libro de jurisprudencias, de sentencias emitidas en varios tribunales. Era una compilación, una doctrina. ¿Y cuál es mi caso? Que consigo una sentencia igualita. ¿Cómo se aplica, muchachos? Por analogía, ¿verdad? Y como era igualita, nada, me la llevé inmediatamente para el tribunal y ¿qué? La gané. Eso se llama ¿cómo? Jurisprudencia. Una sentencia que la encontré en el TCJ y que yo la apliqué por analogía, porque es un caso igual o parecido. Abajo les coloqué otra conceptualización. Dice, son un conjunto de ideas que atribuyen a las normas y al sistema jurídico en general. Pero a razón, a mi modus operandi, es que la analogía son casos similares o iguales sobre un caso en mención. Ética como valor jurídico. ¿Qué creen ustedes que es la ética? La ética es como yo debo desenvolverme como abogado, como futuro jurista, como futuro profesional del derecho. Esa es la ética. La ética proviene del vocablo griegos, que es cómo es el deber ser, cómo me debo yo comportar. Si hablamos de una manera axiológica, ¿qué significa de una manera axiológica, profe? De acuerdo a una escala de valores. La axiología se basa, el derecho y la moral están intrínsecamente unidos, porque moral viene de mos, moris, costumbres, de las costumbres que tienen los pueblos. Ahora, de acuerdo a la ley de violencia, un hombre no puede gritar a la mujer, es violencia psicológica. No le puede decir, ¿verdad? Entonces son usos o costumbres que se convierten en ¿qué? En leyes. Esa es la ética, es cómo yo debo comportarme como abogado dentro de una sociedad, basado en el deber ser, en el deber que yo debo tener dentro de la comunidad. ¿Basado en qué más? En la seguridad jurídica, en esa certeza que yo tengo que darle a la comunidad. Entonces dice, se encarga del estudio de los valores. ¿Vieron, chicos? Aquí dice valores. Estamos hablando de axiología. La axiología es la que me permite a mí establecer esa escala de estimación de los valores. ¿Y cómo se establece, profe? Se establece en base a los principios que tú tengas. Por ejemplo, tú eres ético, tú eres respetuosa, ¿verdad? Por ejemplo, tú eres disciplinado. Entonces esa es la ética que tú tienes. Son los valores que intrínsecamente tiene el ser humano y que los desborda al desarrollarse como un profesional del derecho. Bien, pero siempre estableciendo esa diferenciación entre qué es lo bueno y qué es lo malo. El derecho se identifica dentro del ámbito jurídico, siendo una exigencia de los profesionales emitir una opinión más. ¿Por qué? Porque lo que de repente es un valor para mí, para ti no lo es. O de repente es otro tipo de valor. Por ejemplo, hay personas que el primer valor es el respeto. Para otras personas el primer valor es temer a Dios. O para otras personas el primer valor es la igualdad. O para otra persona el primer valor es la solidaridad. O para otra persona el primer valor es la lealtad. Entonces ahí es como usted va adecuando la ética como un valor jurídico. Usted le va dando el valor de acuerdo a la ética, a los valores que tú tengas. ¿Vale? De acuerdo al valor que yo tengo, ¿cuál es el valor que yo tengo? El primer valor que yo tengo es en mi casa, el primer círculo. Si a mí me gritan, si a mí me tratan mal, pues, Dios mío, ¿cuál va a ser la ética? El deber ser. La ética es cómo yo debo comportarme frente a mí misma y lo que yo desbordo frente a la sociedad. Yo desbordo respeto, consideración, admiración, ¿ves? Entonces, en base a esas particularidades, es como usted, como ser humano, de acuerdo a los valores, a los principios morales que tú tengas, tú te desarrollas en el ámbito jurídico.
interpretación del derecho. ¿Es importante, profe? Sí, porque cuando usted agarra una ley, usted tiene que interpretarla. ¿Y cómo la interpreto? Usted simple y llanamente nunca, mis queridos participantes, nunca aprendan las cosas de manera, vamos a decirlo así, de manera al caletre, como dicen de manera ortodoxa. No, interpreten, análisis e interpretación. Es describir el sentido total que tienen los enunciados jurídicos como los objetos de interpretación jurídica. ¿Cuáles son? Textos, demandas. La tarea de interpretación consiste en afirmar o describir un texto. Interpretación popular, interpretación doctrinal, interpretación judicial, interpretación auténtica y interpretación administrativa. Esto no es otra cosa que usted va a interpretar las normas que usted tenga bien convenir, sean una doctrina judicial, una doctrina administrativa, una doctrina o una interpretación laboral, en la mayoría de los casos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguno quiere hacer una pregunta? Estoy cordialmente para atender todas sus inquietudes. Eh, eh, es nuestro primer encuentro tecnoformativo. Cualquier cosa que ustedes quieran preguntar, estoy completamente a su orden. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Van entendiendo bien hasta ahorita todo lo que yo les voy diciendo? Bien. Integración del derecho. Fíjese que la palabra, otra cosa que les voy a decir, en derecho todo es lógica, todo es lógica. ¿Qué es integración? La palabra integración, ¿qué me permite a mí decir si analizo? Integra, une, confluctúa. Es el conjunto de normas y principios que vienen a regir el proceso de integración entre dos o más estados. Es cómo se integran las leyes entre dos o más países. Las lagunas legales apenas han sido tratadas a pesar de ser tan importante y su estudio fecundo. Luego tenemos principio de plenitud. ¿Qué entenderemos nosotros por principio de plenitud? La plenitud en el ordenamiento jurídico se refiere a que debe contener todas las soluciones para todos los conflictos jurídicos. O sea, la plenitud es la solución para los conflictos jurídicos. ¿Cómo se origina? Este es un concepto inalcanzable, pues las sociedades son cambiantes y se ven obligadas a autorregularse espontáneamente con los usos sociales. Pero a mí me preguntan, ¿en qué se basa la hermenéutica? ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la interpretación de las leyes. Cuando ustedes le hablen, vamos a hablar de la hermenéutica. Vamos, la palabra es hermenéutica, pero cuando le hablan de hermenéutica es igualito como cuando le hablan jurisprudencia, son sentencias de tribunales. Hermenéutica para mí es interpretar leyes. ¿Qué es la hermenéutica? Es la interpretación de las leyes. Es como está consagrado el espíritu de la ley y se entiende como ese conjunto de métodos de interpretación de textos legales. Hay personas que lo hacen a través del método deductivo, inductivo, de lo general a lo particular, pero es como yo desarrollo, como yo interpreto la ley. Acuérdense que más arriba habíamos hablado de la interpretación del derecho. Aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio. Cuando ustedes le hablen de aplicación, todas las leyes, muchachos, todas las leyes en el artículo 1 dice, esta ley tiene por objeto, el artículo 1 de una ley, colóquenlo, escríbanlo. El artículo 1 de una ley habla sobre el objeto. El artículo 1 me refiere a mí, de toda ley, al objeto. Entonces yo voy a saber que el artículo 1 de una ley me va a decir cuál es el objeto de la ley. Esta ley tiene por disposición aplicar sanciones pertinentes a esto, vale. ¿Y cuál es la aplicación, profesora? Es donde se aplica. La palabra lo dice.
Ámbito de aplicación en el tiempo y en el espacio. ¿Dónde se aplica? En Venezuela, la ley, por ejemplo, de violencia contra la mujer. ¿Dónde se aplica? En Venezuela. ¿En qué tiempo? En el espacio legal de la vigencia de la ley. ¿Sí? Entonces, no se le dice cuánto dura una ley. No se, en derecho no se establece esa terminología. Si ustedes van a desarrollar a través de introducción al derecho un léxico jurídico, una terminología jurídica, es decir, ustedes no van a decir cuánto dura la ley, no, cuánto es la vigencia de la ley. No que la ley que la ley es hecha en Venezuela. No, ustedes van a decir el ámbito de aplicación de la ley es en Venezuela. ¿Cómo así, profesora? El ámbito es donde se aplica. La ley se aplica si es hecha en Venezuela, en Colombia. No, se aplica en Venezuela, porque fue donde emanó ese cuerpo del colegiado para establecer ese análisis y esa interpretación de la ley, donde fue promulgada. Para no decir en derecho cuánto dura una ley, ustedes van a decir la vigencia de la ley. Acuérdense, y se los vuelvo a decir como la profesora de introducción del derecho, que ustedes tienen que desarrollar a partir de este instante, mis queridos participantes, un lenguaje técnico jurídico. Ya hoy están desarrollando un lenguaje técnico jurídico. Ya lo mismo que entraron a esta clase sincrónica, no es el mismo que va a desconectarse dentro de unos minutos. Ya ustedes tienen un saber, ya ustedes tienen un ámbito de aplicación. ¿Dónde aplico yo introducción al derecho? En primer año. ¿Cuánto dura? Los 3 meses del trimestre. Entonces, la aplicación de la ley, mire, se los desarrollé de una manera bien didáctica. Dice, la aplicación de la ley en lo atinente a su vigencia, cuánto dura y en dónde sea el espacio. ¿El espacio qué es, profe? ¿Dónde se aplica? Venezuela, Colombia, derecho comparado, ¿dónde es? Se refiere al ámbito de la norma, mire. Se refiere al ámbito de aplicación de la norma, es decir, el territorio. Mire, pueden copiar esta parte. La aplicación de la ley en lo atinente a su vigencia y en el espacio. Se refiere al tiempo de aplicación, cuánto dura, y el espacio es el territorio. Bien, ¿cómo les parece la conceptualización que estamos desarrollando hoy en la tarde? ¿Es de su fácil comprensión? ¿Les gusta cómo se está desarrollando? Ya ustedes saben que ustedes, si les hablan de sentencia, ustedes van a decir que son ¿qué? Jurisprudencias, ¿verdad? Acuérdense de algo muy importante, que cuando estábamos hablando de costumbre, hay una parte que se llama convencionalismos sociales. Yo se los di en la clase anterior. En el video anterior lo tienen. Pero ¿qué son convencionalismos sociales, profe? Son reglas de trato social. Son reglas imperoatributivas de trato social, son reglas imperoatributivas que se establecen bajo la forma de trato social. Son convencionalismo de las naciones. ¿Cómo así, profesora? ¿Qué son convencionalismos? Son reglas de trato social. ¿Cómo me debo yo comportar en la sociedad? Eso es todo. Convencionalismo social, cómo debo, las reglas que se aplican de cómo me debo comportar yo en una sociedad. ¿Cómo me las establece a mí el Estado? ¿Cómo debo yo tratar a los demás ciudadanos? Esos son los convencionalismos sociales. ¿Y de dónde viene dado? Del uso de los pueblos. ¿Y cómo se denomina eso? La costumbre jurídica. ¿Qué se denomina, para hacer una retroalimentación, qué se denomina acto jurídico y hecho jurídico? Acto jurídico es la manifestación de voluntad que yo hago, ¿verdad? De manera legal. Por ejemplo, una manifestación de voluntad, eso es un acto jurídico. Una adopción es una manifestación de voluntad, es un acto jurídico. Pero si yo delico o robo, en estos casos, es un hecho jurídico. ¿Por qué, profesora? Porque trae una consecuencia jurídica.
El acto jurídico no, es una declaración formal, es una manifestación voluntaria que tú estás haciendo, ¿sí? Pero el hecho jurídico trae una consecuencia jurídica. Por ejemplo, si tú robas, tú tienes una sanción porque cometiste un acto delictivo, un hecho punible. Entonces, el acto es una manifestación de voluntad, lo puedes colocar en una flecha, y el hecho jurídico trae una consecuencia jurídica, que es la imposición de una sanción. Bien, estamos hablando ahora de qué es la obligatoriedad de la ley. La obligatoriedad de la ley tiene un carácter imperoatributivo. Esa palabra yo la escuché antes, profe. Claro, cuando estábamos hablando de qué significan los convencionalismos sociales, ¿verdad? Son normas impero que me imponen, ¿sí? Que me lo atribuye quién a mí, la ley. Yo tengo que cumplirla. Si yo no la cumplo, me trae a mí una sanción, porque las normas imperoatributivas, como lo pueden observar en la lámina, dice que establece que derechos y deberes. Tú tienes unos derechos y unos deberes que te consagran la norma. Por ejemplo, profesora, el derecho a votar es una norma imperoatributiva. El derecho al voto, ¿ves? Es donde yo manifiesto la voluntad. ¿Bien? Y acuérdense de algo, mis queridos participantes, son de obligatorio cumplimiento. Obligatoriedad. ¿Qué es la ley? La regla que me impone a mí una sociedad. ¿Ves? Pero el Estado, ¿verdad? Tiene ese carácter imperante que me lo establece, que me lo enmarca, que me lo señala. Entonces, cuando a mí me dice, bueno, tienes que votar, ¿qué otro derecho tenemos nosotros en la Constitución? Porque es la supremacía de la Constitución, la Carta Magna que rige un país, el derecho a tener una familia, el debido proceso. El debido proceso es una garantía constitucional. Y dentro de la obligatoriedad, si estamos hablando en el marco constitucional, nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Todo lo atinente o todo lo que se refiere a los derechos y las obligaciones. Derecho a una familia, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a tener una vivienda digna. ¿Qué significa tener una vivienda digna? Que yo tenga todos los servicios. Si yo no tengo todos los servicios, ¿será que yo tengo una vivienda digna? Evidentemente que no. Porque, por ejemplo, si yo tengo una vivienda y no tengo eh, el área de lavado, ¿será digna? Si yo no tengo en una vivienda los dormitorios, ¿será digna? No, ¿verdad? Entonces quiere decir que esa adecuación que viene enmarcada por ese uso de los pueblos, por esa costumbre jurídica, hace una obligatoriedad de la ley. ¿Qué significa irrenunciabilidad? Irrenunciabilidad como su palabra. Acuérdense de algo, mis queridos participantes. El derecho es lógica. Ustedes, al ver un concepto o una definición, ¿qué significa concepto, profesora? Concepto es lo que yo emito. Definición es lo que hacen doctrinalmente los autores. Según el autor tal, define, ¿verdad? No dice concepto, define, porque la definición viene dada por un autor. En cambio, en esta tarde, en el día de hoy, que estamos intercambiando saberes, en el IEXI, que es un encuentro tecnoformativo de intercambio de saberes, ustedes están conceptualizando. Yo les estoy dando una apreciación frente a unas láminas, pero ustedes están creando, ¿verdad? En ese análisis lógico de esta clase, un concepto. Usted está construyendo, que es una norma, que es una ley, que es irrenunciabilidad, algo que yo no puedo renunciar. Si lo hablamos de término lógico,
Es la condición de aquello normalmente un derecho a quien yo no puedo renunciar al ordenamiento jurídico. Si yo vivo en Venezuela, yo tengo que adaptarme a las leyes suscritas en ese país. ¿Será que si yo tengo un barco, yo tengo que pasar la plataforma continental fuera de las aguas de Venezuela? No puedo. Yo tengo que sujetarme al ordenamiento jurídico. Ahí es donde a mí me habla el ámbito de aplicación, porque el ámbito de aplicación, coloquen al lado en una flecha, es un territorio donde se aplica, cómo se aplica. Pero hay una premisa en derecho que se va a adecuar en la vida diaria de ustedes como futuros abogados. Bienvenidos al mundo jurídico, que es la ignorancia y retroactividad. Hay un principio que establece la ignorancia de las normas no es excusa de su cumplimiento. Ignorantia iuris no excusa. La ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. ¿Qué quiere decir con esto, profesora? Que el hecho de que usted ignore una norma o una ley no lo excusa de que usted tiene que cumplirla. Si usted no la conoce, igualito tiene que cumplirla. La ignorancia de que usted no la conozca, igualito es de obligatoriedad. Ahí es donde habla de la obligatoriedad de la ley. Nunca se le olvide este principio. La ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. No, pero yo no la conocía. Igualito, no es excusa de su cumplimiento, es un ámbito de aplicación en un territorio. Usted tiene que aplicarla. Usted tiene que sujetarse a esa ley, porque es impuesta, es imperatributiva, la está imperando y la está atribuyendo el Estado. Son reglas, son mandatos. ¿Ve? Entonces, esa ignorancia de la ley, que no es excusa de su cumplimiento. Si yo no conozco la ley, vamos a hablar en este caso, la ley del aborto, por decir algo, fue lo primero que se me vino a la mente. No, yo no la conocía, pero usted está cometiendo un acto delictivo. Eso no es la excusa de que usted tiene una sanción penal, porque no es excusa de su cumplimiento. Igualito en una estafa agravada. No, pero yo no sabía que estaba. Ah, bueno, la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. ¿Qué es la irretroactividad? La irretroactividad es el fenómeno por el cual las normas no tengan un efecto hacia atrás en el tiempo. No se aplica. Hay un principio más adelante que ustedes van a ver en el derecho al trabajo y dice que se aplica la norma más favorable al trabajador. Pero la retroactividad no produce efectos atrás en el tiempo. Una persona es condenada y hay una ley que le favorece y le van a aplicar la de atrás. No, le aplican la que está vigente. Esa es la retroactividad. El fenómeno por el cual las normas no tengan efecto hacia atrás. Y retroactividad es hacia atrás. Acuérdense, colóquenlo, retroactividad, una flechita hacia atrás. Que no tenga efecto hacia atrás. No sé si hasta estos momentos quieren hacerme alguna pregunta. Quiero interactuar con ustedes. Quiero escucharle su voz. Bien, dice, norma jurídica positiva y norma hipotética. Les voy a dar algo. El derecho positivo es el conjunto de leyes. El derecho objetivo es el conjunto de leyes. Pero el derecho subjetivo es como algo que acciona de adentro para afuera. ¿Sí? Ya el derecho objetivo es lo que está previamente establecido en las normas y en las leyes y que me lo dio la Asamblea Nacional, la ley esta, la ley de drogas. Esa es la norma jurídica positiva. Todas son reglas de derecho imperativas, mire. ¿Qué son imperativas, profesora? Que son impuestas por el Estado. Que usted tiene que son de obligatorio cumplimiento. Dice, es una regla que en derecho rige imperativamente la conducta de las personas en sus relaciones sociales. ¿Una persona a otra la puede gritar? No, porque si no usted la enmarcaría una violencia psicológica. No, que yo le puedo pegar a mi pareja, ¿verdad? No, eso es una violencia física. Entonces son reglas, ¿verdad? Esas reglas vienen, si nos la empezamos a adecuar o a analizar, las reglas vienen de las costumbres, de los pueblos y que se hacen leyes, ¿verdad? Pero son imperativamente, es la obligatoriedad de la ley, ¿ven?
como tiene toda una secuencia en la conducta. ¿Qué es la conducta de los convencionalismos sociales? En su relación social. Y que cuya observancia, esa es la aplicación de la ley, garantiza el Estado mediante sanciones. Si yo no cumplo la ley, la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento, igualito yo tengo, soy acreedora a sanciones. Bien, ¿les gusta la clase de hoy? Mucho, ¿sí? ¿Están entendiendo todo? ¿Vio cómo esto en Introducción al Derecho es increíble, mis queridos participantes? Como tiene toda una fase, pero ya usted, y esa fase les da a ustedes una mayor y fácil comprensión de las cosas. Ya entendí que es una ley. De acuerdo a la pirámide de Kelsen, yo desarrollo cómo está gráficamente escalonada las normas jurídicas. Dice, norma hipotética. ¿Qué será una norma hipotética? ¿O qué entiendo yo por una norma hipotética? La norma hipotética es aquella que establece el origen de los principios que sirven del contenido de la norma básica. Resulta de especial relevancia a fin de poder determinar el papel que estos cumplen en el sistema social. O sea, en otras palabras, la norma hipotética es la que me sirve a mí como norma básica. Todo ser humano debe estar adecuadamente, tiene que tener condiciones de mayoría de edad para poder votar. Si usted no tiene los 18 años, usted no puede votar. Para ser presidente de la República tiene que ser venezolano. ¿Ve? Entonces ahí usted le está diciendo esta norma hipotética que ella es la que establece los principios que van adecuando a la norma básica. Bien, ahora vamos, es que la clase de hoy es súper importante. Conflicto de aplicación. Fíjese que la palabra conflicto, ¿qué me establece a mí? Análisis, todo es lógica, muchachos. Conflictos son controversias. Cuando dos personas tienen un conflicto, ¿verdad? O dos países tienen conflictos, ¿verdad? Pero en este caso, si la adecuamos a la parte normativa o la parte jurídica, podemos observar qué es el conflicto de aplicación entre los distintos instrumentos jurídicos, entre los distintos instrumentos jurídicos. O sea, conflicto de aplicación es el problema que tienen en la aplicación de varias leyes a la vez. ¿Cómo así, profesora? Por ejemplo, mire, por ejemplo, hay un terremoto, ¿sí? Y el terremoto, por ejemplo, daña una vía, una arteria vial, una carretera. En este caso hay una competencia funcional entre el cuerpo de bomberos, entre protección civil. Ahí sí hay una adecuación de todos los entes y hacen la aplicación de las normas para todos igual. Pero en este caso me está hablando a mí de conflicto. Aquí habla en la aplicación de varios instrumentos jurídicos. Cuando me hablan de instrumentos jurídicos son de varias leyes. ¿Cómo se aplican varias leyes? ¿Ve que todo tiene una secuencia, muchachos? Bien, aquí les establecí dos conceptualizaciones. Un conflicto normativo, sensu largo, es a manera larga. O sea, lo estoy diciendo de manera larga. Veo que el concepto es largo. Cuando le hablan a ustedes sensu largo, es que es un concepto o una definición bastante larga. Pero cuando le hablan en una normativa stricto sensu, estricto es pequeña, es lo básico. Mientras que aquí me está hablando sensu largo. Este sería el género. Se presenta cuando dos o más normas que son, muchachos, leyes, formal o materialmente, son incompatibles. Es decir, en virtud de los procedimientos de su creación o de contenidos respectivamente. En este último tipo de conflicto puede o no presentarse una contradicción normativa. ¿Qué quiere decir, profesora? Es la oposición real entre dos o más leyes. Cuando hay dos o más leyes que se parecen, que son análogas, ¿cuál se aplica? La superior. La que tiene mayor aplicabilidad. Esa es la ley que se aplica.
Entonces, estamos hablando en este caso del conflicto de aplicación, porque son dos leyes que conocen de lo mismo. De lo mismo. ¿Y cuál se aplica? La que tenga la superior. ¿Y qué en este caso cuál sería la superior, profe? La ley especial. La ley que conozca básicamente ese caso en cuestión. ¿Sí? Por ejemplo, el Código Penal habla de la droga, pero ¿cuál? Y hay un conflicto de aplicación. ¿Cuál aplico para sancionar a una persona que ha cometido un delito de droga, de sustancias estupefacientes? ¿Cuál? ¿El Código Penal o la ley especial de drogas? ¿Cuál es la que conoce? La ley especial de drogas, porque es la que se basa es la que conoce formalmente el contenido de la droga, de lo que establece la ley de drogas. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hay una ley especial, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, que ya se los había explicado, ¿verdad? Entonces, está la pirámide de Kelsen, la Constitución, las leyes orgánicas y leyes especiales. Entonces, hay una aplicabilidad de una ley especial. En este caso, ¿cuál es la ley especial? La ley ¿de qué? De drogas. Pero hay un código que lo conoce, profesora. Ajá, pero ¿cuál es la superior? ¿Cuál es la que conoce en sí, en sí, en sí? La ley de drogas. ¿Cuál se aplica? La que tiene el derecho de preferente, la que es la que manda sobre todo. Y en este caso prevalece la superior. ¿Cuál es la superior? La especial, la que conoce directamente cómo es el delito, cómo es la sanción. Es la norma que conoce estrictamente lo que significa esa parte de la ley. Por ejemplo, vamos a hablar en materia civil, la ley de adopción. El Código Civil venezolano establece todo lo relativo a la ley de adopción, ¿verdad? Pero hay una ley especial de la ley de adopción. ¿Cuál se aplica? La ley de adopción. Normas jurídicas generales o individualizadas. Hoy, en el día de hoy, ustedes van a ver porque están introduciéndose en el mundo del derecho. Entonces, ustedes tienen que conocer y conceptualizar, analizar e interpretar normas. Porque si no, no saben de dónde brota, de dónde surgen esas normas. Bien, bueno, normas jurídicas generales e individualizadas. Generales. Las generales son todas. Acuérdense que el derecho es lógica, muchachos. ¿Cuáles son las generales? Las generales es la que confiere derechos e impone deberes a los individuos en la sociedad. Y las individualizadas son normas jurídicas concretas, tales como contratos, testamentos, sentencias, resoluciones. ¿Ve? Las individualizadas son contratos entre usted y yo. Es algo individual, es algo concreto. Un testamento es suyo, es la voluntad suya, es la manifestación de voluntad suya. Una resolución administrativa. En cambio, la general es la que se aplica a toda la sociedad. La ley del sufragio. Mis queridos muchachos, ya estamos culminando eh, el cierre de la clase de hoy. Y para concluir, pues quiero decirles que la introducción al derecho en el sistema de normas jurídicos aplicados en el día de hoy se basa estrictamente en el análisis e interpretación de las mismas, en la conceptualización de las mismas. Cerrando la clase del día de hoy, ustedes han podido observar la diversidad y la aplicación de las diversas normas jurídicas, cómo es el ámbito de aplicación, cuál es el territorio, cómo se basa la vigencia, en qué se basa la retroactividad, que no tiene efectos para atrás, qué es la costumbre jurídica, qué son los usos sociales, son las reglas de trato social que se convierten en norma, que son imperatributivas. Entonces, en términos generales, es cómo se basa el sistema de normas aplicado. Ha sido para mí un inmenso placer haber compartido con ustedes el día de hoy. Para cualquier inquietud, todos los trabajos deben subirlo a plataforma. Si se quieren comunicar conmigo, deben hacerlo por vía de plataforma. El IEXI, que es una ventana del conocimiento, les invita a ustedes a que estén siempre a la vanguardia de esos encuentros tecnoformativos. Próximamente volveremos a tener otro encuentro tecnoformativo.
¿Quieren otro encuentro tecnoformativo como el día de hoy? ¿Les gustó? ¿Sí? Vale, hagan de, la señal de triunfo y ha sido para mí un inmenso placer. Gracias, Ainhoa. Gracias, Exxon. Gracias, José Manuel. Y gracias a todos los 5 participantes que han estado en el día de hoy. Espero que la clase del día de hoy haya sido de su completo agrado. Sí, José Manuel, estoy para oírte. Dime, ¿puedes abrir el audio? Desactivar el audio, perdón. Dime, sí, te No, escucho. doctor, muchísimas gracias bueno, por alimentarnos con estos conocimientos de introducción al derecho. Muy buenas explicaciones y agradecido. Gracias, un placer inmenso haber compartido contigo. Espero que les haya gustado la conceptualización que les di y que haya sido de su completo agrado. Repasen esto, vuelvan a retroalimentar y con esa parte ustedes hacen una fijación, porque esta es la base del derecho como tal. Muchachos, ha sido un inmenso placer, mis estimados participantes. En los próximos días tendremos un nuevo encuentro y les envío una serie de actividades para su fácil comprensión. Muchísimas gracias por haber compartido el día de hoy. Ha sido para mí un inmenso placer haber estado con ustedes, haber compartido con ustedes el día de hoy. De verdad que ha sido muy gratificante que ustedes hayan aprendido toda la conceptualización de las normas y todo cómo nosotros trabajamos en el día de hoy. Ha sido de verdad supremamente lucrativo cómo nosotros trabajamos en el día de hoy, cómo ustedes eh, participaron, cómo ustedes dialogaron. Un placer José Manuel, un placer Javier, un placer Exxon, Ainhoa, y de verdad, pues ha sido para mí un inmenso placer. Estén todos a la vanguardia. Muchísimas gracias por estar en el día de hoy. Muchísimas gracias por compartir el día de hoy y ha sido para mí un placer. Cualquier cosa, cualquier inquietud, me escriben por plataforma. Si es todo por plataforma. Profe, correo, no. Nosotros somos una universidad online, nosotros somos una universidad de intercambio de saberes y nosotros trabajamos en base a una plataforma. Cualquier cosa que ustedes quieran hablar conmigo, se comunican en la plataforma y con muchísimo cariño, pues les estaré muy amablemente atendiendo. Estamos para que ustedes aprendan, para que ustedes dialoguen, para que ustedes tengan una formación más técnico-práctica. Fíjense cómo estamos en el día de hoy y cómo están ustedes. Ya están conceptualizando, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias y ha sido para mí un inmenso placer. Se despide de ustedes por el día de hoy la profesora de Cátedra de Introducción al Derecho, Hilda Borges. Un inmenso placer y a sus gratas órdenes.